noticia recibieron los padres del caso Ayotzinapa, de la desaparición de sus hijos. Esto es, en un tribunal de Tamaulipas se ordena reponer el caso con una comisión para la verdad. A ver, cuéntanos, por favor, José Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional, ¿esto qué significa? Mira, la sentencia es de más de 700 hojas, es un amparo directo. Lo trascendente de todo esto es que determina el colegiado que se debe de crear una comisión de la verdad. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista legal, todavía queda pendiente una revisión. ¿Por qué? Porque es amparo directo y te marca la ley de amparo del artículo 81, si mal no recuerdo, que te dice que cuando son amparos directos y se lleva a cabo un precepto constitucional o interpretación de un precepto constitucional, la Suprema Corte... No te estamos entendiendo nada. A ver, cuéntanos. Mira, como es un amparo directo, ajá, todavía queda un recurso que se llama recurso de revisión. El artículo 81 de la Constitución, de la Ley de Amparo, te dice que procede el amparo en revisión siempre y cuando se haga la interpretación de un artículo constitucional, y aquí fue el caso. El artículo 21, que son las facultades del Ministerio Público, lo interpreta el colegiado. Eso se llama en español que se excedió el colegiado en sus facultades, que legisló e hizo política, y eso no se puede hacer. En el caso Ayotzinapa. En el caso Ayotzinapa, entonces, a ver, explícanos por la en comisión qué sentido. La Comisión de la Verdad, que sugieren que se haga, pasa encima de las facultades del Ministerio Público Federal, que es el artículo 21 constitucional, y pasa encima de las facultades de la CNDH, porque dice que se debe de juntar la CNDH con otras comisiones y peritos especiales para hacer una comisión. Eso no tiene facultades para hacerlo el colegiado. No lo puede hacer. Entonces ahí se extralimita porque es una sentencia de orden político y se pone a legislar. Por eso va a proceder la revisión, que la Suprema Corte atraiga el caso, y en eso de la comisión va a quedar todo completamente anulado. ¿Por qué? Porque se excedió, para que me entiendas, en sus facultades. En lo que no se excedió y lo que sí es trascendental es la actuación del Ministerio Público de la Federación, donde prácticamente comenta que hay torturas, donde prácticamente comenta que hubo amenazas, donde hay pruebas que están sembradas, y entonces deja muy mal parada la verdad histórica del gobierno. Queda claro. Que la que nos había comentado Vaya, Jesús, es un caso no resuelto. Claro, Jesús Murillo Caram, si recordamos que nos decía que ya estaba cansado, ¿no? Cuando dijo, estoy cansado, pues yo creo que la gente también se cansó de la mala actuación que hizo. Además, imagínate el Ahora, papá o la mamá. También ¿no? recordemos que después de esta sentencia, al otro día, pero nadie le hizo caso, vino una sentencia de la Corte Interamericana en el mismo sentido, alegando que estaba mal llevada la investigación y que deberían de llevarse a cabo por grupos multidisciplinarios. Esto ya casi... Es que esa Corte señala las fallas de la Procuraduría. Exactamente. Entonces aquí el problema que volvemos a tener centrales otra vez es la Procuraduría. Ese ha sido el problema. Y ese talón de Aquiles que hemos tenido los mexicanos. La Procuración de la Justicia. O sea, no se investigan los delitos, aquí se tortura, aquí se inventa. Digo, si nos está diciendo un colegiado en México todavía que hay tortura, o sea, quiere decir que entonces que a la gente que la involucraste pues porque hizo una coacción para hacer lo que no se debe. Y esto es prácticamente característica de la PGR. Es el problema que tenemos. Por eso después todo el mundo sale de prisión por el famoso debido proceso. Sí, porque no lo hicieron, no llevaron los protocolos, pues. Como decimos en la mera by the book, o sea, agarras el libro y dicen, a ver, tienes que hacer este protocolo y no te puedes salir de aquí. Claro. Eso no lo hacen. Toda la verdad histórica. Por eso es que hay tanto corrupto libre. Porque prácticamente, primero que nada, lo primero que vas a hacer cuando eres abogado, vas a buscar que te cometa un error el Ministerio Público o el fiscal para que puedas escabuirte de la posición de la ley, para que puedas ganar un amparo. Aquí en este caso de colegiado, lo que sí resolvió y está muy delicado es prácticamente decirle al gobierno que la verdad histórica no existe. Pues, a ver. Los deshizo. Eso es terrible. No, o sea, estamos hablando de que es una sentencia histórica, porque sí es histórica en ese sentido, en que le digas a un Ministerio Público, a la PGR, que lo que hizo, que levantó con torturas, y los testimonios de tortura no existen. Eso es lo delicado, porque sí lo dice. Yo leí a conciencia la sentencia. De hecho, estuve leyendo muchas revistas donde muchos abogados decían que ya no había que hacer porque era una sentencia que quedaba firme. No, sí hay que hacer porque el artículo 81 de la Ley de Amparo te dice que cuando se interpreta un artículo constitucional, y en este caso fue la interpretación del artículo 21, procede la revisión.
Entonces, ¿qué va a hacer la PGR? Se ve la revisión, lo baja a la Suprema Corte, lo más seguro es que deshagan la famosa Comisión de la Verdad, porque esto excede las facultades del colegiado, ¿Qué tal? pero se queda como tal la sentencia. Ese es un hecho. La sentencia como tal, toda del amparo, se queda. Es decir, los padres de Ayotzinapa van a seguir sin tener respuesta. Sí. Si lo ponemos en Sí, o sea, palabras Comisión por la sencillas. Verdad, eso no va a existir jurídicamente porque la Corte no lo va a permitir, porque no puede la Corte hacer eso, punto. O sea, aquí se excedieron los magistrados, es la realidad. Yo lo consulté con varios amigos, se ¿Es ganar excedieron. tiempo o qué? ¿Por qué se exceden en eso? ¿Por qué se toman tan malas decisiones? O decisiones que no tienen buen fundamento para Yo creo que aquí proceder. lo que hicieron fue sacarla sin consentimiento de la Corte, la sacaban ellos por su lado. Si la Corte lo hubiera sido, no lo hubiera permitido. ¿Por qué? Porque no se van a poner en contra del gobierno ahorita como están las cosas. Y aparte sacas una sentencia antes de elecciones, de ese sentido. O sea, los pones en un brete político muy complicado, demasiado complicado. Si lo ves frío... Es que el caso es brutal, ¿no? Si lo revisamos, porque luego nos acostumbramos al cabo del tiempo con los nombres y las circunstancias, pero perdemos la sensibilidad del caso. ¿Cómo puedes desaparecer a tantos estudiantes? Pues la verdad que ellos te dicen ahí, que es la que ellos habían hecho, te dicen prácticamente que fue mentira, que las confesiones fueron hechas por tortura, y así fue como fueron construyendo un caso, por eso se cayó. Esa fue la realidad. O sea, lo que hizo hincapié el colegiado es en la tortura, de que habla de 36 gentes torturadas para sacar una verdad que no existía. Pues entonces eso es mentira. Eso es falso, o sea, por eso lo está diciendo. No lo dicen esas palabras, pero está comentando que la verdad que ellos están sosteniendo como jurídica no se puede sostener Por eso los por la padres tortura. dicen los queremos vivos de regreso. Es correcto, porque no había una certeza De que estén muertos. estén muertos. No la hay, y con esta sentencia menos, porque tampoco la hay. La sentencia comenta que a toda la gente que detuvieron y torturaron, o sea, confesaron bajo tortura. Pero confesaron que lo de los camiones Pues lo con de los heroína, camiones que los habían llevado y todo lo eso, de la los desaparición. rojos y lo de los Guerreros Unidos. Pero en lo fin. que están ellos comentando es que lo hicieron bajo tortura y bajo torturas muy, muy complicadas y sofisticadas. Pero está diciendo que todo el enramaje legal con el que se llevó a cabo la investigación fue hecho por tortura y por lo cual no tiene ninguna evidencia jurídica sostenible. Así lo dice. Entonces es un cuento de nunca acabar. Es un cuento no acabar. Yo creo que esto no se compone esta administración. Tendrá que venir otra administración para ver qué es lo que puede hacer. Pero esta va a ser imposible. Pero a ver, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dice que parece no haber voluntad política frente a esta Comisión de la Verdad. La Comisión de ¿Y la entonces? Verdad, la Comisión de la Verdad, insisto, fue un exceso del colegiado. No tenía el colegiado por qué haberlo dicho en la sentencia. O sea, eso que pareció una buena noticia es ficticio. Es ficticio, decir, es ficticio. No se puede llevar a cabo. No se puede punto. llevar a cabo, ¿por qué? Porque no puede estar arriba el colegiado directamente ni la CNDH ni el Ministerio Público, porque está en la Constitución las facultades, punto. Por eso tú dices, José Óscar Valdés Ramírez, este caso de Ayotzinapa nos debe de exigir una reingeniería Otra vez repensar las cosas. en el sistema de justicia. Necesitamos fiscales independientes como el caso Gürtel de España, punto. Es el caso mejor de los fiscales, cómo funcionan. El caso Gürtel de España fue prácticamente un fiscal independiente que ve tener una moción y quitan al presidente de la República. Pero son fiscales independientes autónomos. Aquí no hay autonomía, esa es la realidad. Es el problema que tenemos en México. Y esa sentencia es eso. Dependen de un jefe. Dependen de un jefe y no van a atacar a su jefe. Y me duele mucho la Comisión de la Verdad porque todo el mundo se había hecho esperanzas Por supuesto, grandes, era que era una un gran gran logro. noticia. No va a ser noticia, ¿por qué? Porque lamentablemente va a haber revisión, porque ya te comenté dónde está la revisión. Hay una interpretación del artículo de la Constitución y te lo marca la ley de amparo. Cuando venga esta revisión, ¿qué va a hacer la Corte? La va a deshacer. ¿Por qué? Porque va a decir que legislaron. O sea, José Óscar, no va a haber, como abogado, desde tu trinchera, en este caso, los padres de los 43 nunca van a tener una respuesta, pues. No en esta Porque administración. todo No en esta administración. No. En esta no. No hubo voluntad para hacer nada desde el principio. Si ha sido voluntad, pones una gente que sea capaz y que no torture. Y estás investigando que no haya tortura. Y aquí me estás hablando de que todo fue por tortura. Está la sentencia del colegiado, está diciendo, no hay una declaración que sea convincente. No, pues las fallas que hay. Está diciendo que hay tortura, o sea, torturaron a todo mundo.
Sacaron todo con tortura, pues no tiene ninguna validez. O sea, el fondo era sacar la información de los camiones con la heroína. Lo importante era sacar, si es que había droga en los camiones, dónde está la droga y los indicios, en dónde estaban. Eso no hay ningún indicio. Es una teoría que después se da. Pero jurídicamente lo único que ellos dicen es que los muchachos, pues nadie hizo nada, se los llevaron, pero nadie sabe a dónde. Después que los habían quemado en un ahí en que también aquella corte, ¿te acuerdas que dijo que no fueron era y que habían comentado? Bueno, pues que esto trajeron gente quién sabe de dónde. Pues ya cuando comentaron todo esto, después de todas las pruebas, el colegiado determina que no es que nada es cierto. Así lo dice claramente, no se sostiene la verdad jurídica de la actuación de la Procuraduría. Punto. En español, ¿qué te dice? Me estás inventando todo. Sí, no hay. Pues como el caso de Florence Cassés, pero en otro sentido. En otro sentido, sí, sí. O sea, está hablando de una mujer extranjera que simplemente no se sigue el protocolo de una investigación como debe de ser. Y por eso queda libre. Y queda libre. Y por este lado, mexicanos, que eran más de 43, pero que al cabo 43 son los que acaban en desaparición, que no sabes dónde están, no sabes nada. Y con esa sentencia quedó todavía peor la familia, porque lo que el gobierno les había comentado y les había dicho que era la verdad histórica y la verdad jurídica, pues ya no existe. Hoy por hoy están empezando otra vez de ceros y otra vez se tiene que reintegrar otra vez la investigación por completo. O sea, Abarca no resultó culpable. No, de hecho lo más grave va a ser eso, lo más grave va a ser que mucha gente que la que estaban acusando y que sí tenía nexo con la delincuencia organizada van a salir. Aguirre tampoco va, Ángel Aguirre no va a resultar. No, ¿por qué? Por la pésima actuación de la tortura en las actuaciones. O sea, yo no sé si fue hecha con dolo, ya a estas horas no lo entiendo, no lo sé. No. Pero pues, se tienen que ir, o sea, tiene que ir a la corte, usted disculpe y se puede ir. Tus datos, José Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional, siempre nos traes unos temas los lunes. No. Te queremos de fiscal, José Óscar. Muchísimas gracias. ¿Tus datos cuáles son, por favor? Soy José Óscar Valdés Ramírez, figura pública en Facebook, y mis redes me encuentran como oscarvaldés.mx. Valdés con S, ¿verdad? Con eso, con Z es igual, ahí ¿sí? Entras cualquiera de las dos. José Óscar Valdés Ramírez. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Síganlo en Twitter. Tiene datos. ¿Saben qué pasa con este hombre? Que no tiene pelos en la lengua, pues. Este hombre habla las cosas como deben de ser.